El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó hace unos días su interés de intercambiar minerales ucranianos de tierras raras por ayuda militar estadounidense. Vamos a llegar a un acuerdo con Ucrania donde ellos obtendrán el armamento que les demos a cambio de tierras raras y otros bienes ucranianos, habría dicho Trump, que fue citado por la agencia de noticias AP. El magnate añadió que él, como presidente de Estados Unidos, quiere garantizar la seguridad del suministro de minerales estratégicos y que Ucrania está dispuesta a ayudar en este sentido. Invertimos en Ucrania cientos de miles de millones de dólares y ellos tienen maravillosos metales de tierras raras, señaló el presidente de Estados Unidos, subrayando, eso sí, que si Zelensky acepta el trato, Ucrania debe darles garantías. Sin embargo, en este negocio hay un problema. La mayor parte de los minerales estratégicos y tierras raras ucranianas se encuentran en lugares controlados militarmente por Rusia. Ucrania, por ejemplo, en enero del 2025 perdió el control sobre 2 de sus 4 depósitos de litio, que son de los más grandes del mundo y de gran interés para la Unión Europea, que tiene sed de litio por su transición a las energías renovables y coches eléctricos. Pero el problema no es solo que Rusia controle gran parte de las tierras ucranianas ricas en materia prima, sino que Rusia sigue avanzando adjudicándose más territorios. Es decir, entre más tarden en Kiev en decidir si empezar las negociaciones de paz, más riesgo corre Ucrania de perder sus yacimientos de minerales más importantes. Pero vayamos por parte, porque mucho se habla de esas famosas tierras raras, pero ¿qué son y para qué sirven? ¿Cuánto tiene Ucrania? ¿Y de verdad puede Ucrania recuperar los territorios perdidos ante los rusos para poder empezar a negociarlos con Estados Unidos? Porque Ucrania no puede prometer lo que ya no tiene, y Trump lo sabe a la perfección. Estimados amigos, agárrense de sus asientos para no perder detalle, que hoy tenemos muchos datos de impacto. Sin más introducción, empecemos. Las llamadas tierras raras son un conjunto de 17 minerales de nombres impronunciables, válidos también para nombres de niños del siglo XXI, como el escandio, el praseodimio o el neodimio, que son esenciales para la fabricación de productos electrónicos de alta tecnología, como ordenadores, teléfonos inteligentes, tabletas, televisores, cámaras fotográficas y de video, relojes inteligentes, etc. Sin el elemento raro lutecio, por ejemplo, las pantallas LED o las famosas luces LED no serían posibles, y miren cómo nos ayudan a economizar las luces LED. Las tierras raras también son importantes para la fabricación de armas sofisticadas, incluidos los aviones de combate estadounidenses F-35. Estos elementos también son importantes para la fabricación de componentes aeroespaciales críticos. Como ejemplo más impactante, sepan que los minerales de tierras raras son cruciales para desarrollar las energías renovables, verdes y limpias, así como los motores de los coches eléctricos y las baterías recargables. Es decir, las potencias económicas que producen tecnología y armamento de todo tipo necesitan tierras raras, que se llaman raras porque son muy difíciles de obtenerlas en estado puro, además que contaminan muchísimo durante el proceso de producción. Y no nos engañemos, este es uno de los principales motivos por los que las potencias europeas y Estados Unidos apoyan tanto Ucrania. Pero esperen, que hay más. Ucrania, según fuentes oficiales del gobierno, posee el 5% de todas las reservas mundiales de materias primas críticas para las nuevas tecnologías, incluidos elementos de tierras raras y otros minerales estratégicos como el litio, usado para las baterías recargables, turbinas y coches eléctricos, el uranio, usado como combustible en las plantas nucleares, y Estados Unidos produce buena parte de la electricidad a partir de la energía nuclear, por lo que necesita mucho uranio. Ucrania también posee titanio, que es un metal liviano pero resistente, usado en aviones, naves espaciales, coches, equipos médicos de alta tecnología, e incluso el titanio es un metal estratégico para el sector marino y militar. Si contamos que el territorio de Ucrania lo conforman incluso aquellos territorios controlados por Rusia, se sabe que Ucrania posee las mayores reservas de titanio de Europa, en concreto el 7% del total mundial, que es una cifra impresionante. Las reservas ucranianas de grafito, el cual debido a sus propiedades es importante para variadas industrias, representan el 20% del total mundial. Ucrania, como parte de Europa, ocupa el 4º lugar en el viejo continente en la producción de cobre, elemento importante para todo lo que tenga que ver con electricidad.
Y si quieren un dato más impactante, sepan que Ucrania, si seguimos contando los territorios controlados por las fuerzas rusas, Ucrania tiene alrededor de 500.000 toneladas de reservas de litio, que constituyen uno de los depósitos más grandes de Europa. Pero desgraciadamente gran parte de estos depósitos de litio ya son controlados por Rusia. Estimados amigos, no se duerman y presten más atención porque es aquí donde el video se pone bueno. Sepan que el Servicio Geológico de Estados Unidos tiene una lista de 50 minerales considerados críticos para la economía, la industria y la seguridad nacional. Entre ellos el manganeso, el litio, el titanio, el níquel, el grafito, el berilio y otros. Ucrania, al ser un gran proveedor clave de metales de tierras raras y otros minerales importantes para las industrias, es visto por muchas potencias como un buen lugar para explotar estos minerales y hacerse de ellos. Pero es precisamente en este punto donde las potencias occidentales hambrientas de materias primas tienen un problema, y es que medios ucranianos e internacionales recuerdan datos que muestran que muchos yacimientos de minerales ucranianos se encuentran en territorios controlados por Rusia, y yo personalmente dudo mucho que Ucrania los pueda recuperar, aunque claro, todo puede pasar. Según publicó la revista Forbes en el 2023, el valor de las reservas de minerales de Ucrania eran de unos 15 billones de dólares. Sin embargo, el 70% de esta cantidad se encuentra en la región de Donbass y de Dnipropetrovsk, cuyas mayores partes a estas alturas del 2025 son controladas por los rusos. Según cálculos del 2022, para entonces, Rusia controlaba el 63% de los yacimientos de carbón, el 11% de los yacimientos de petróleo, el 20% de los yacimientos de gas, el 42% de los yacimientos de metales y el 33% de los yacimientos de elementos de tierras raras en Ucrania. En los primeros días de enero de este 2025, el prestigioso portal estadounidense Oil Price escribió un artículo sobre la pérdida por parte de Ucrania ante los rusos de 2 de sus 4 depósitos de litio, lo que podría retrasar la transición de Europa hacia las energías verdes, pues Europa siempre ha contado con este litio ucraniano para reducir la dependencia de proveedores extranjeros, incluida China. Pero el litio ucraniano cada vez cae más y más en manos de los rusos. El litio es clave en los esfuerzos de Europa por reducir la dependencia de los combustibles fósiles como el gas y el petróleo y avanzar hacia la energía verde. De ahí que en Europa anden muy preocupados con el avance militar ruso en el campo de batalla, pero sobre todo con el avance ruso en zonas que contienen grandes cantidades de litio y otras importantes materias primas. Los expertos en el tema recuerdan que la invasión rusa frenó en Ucrania la explotación y exportación de estos elementos, pero enfatizan que si se firma la paz, estos recursos regresarán al mercado mundial. La pregunta del millón es, cuando se firme la paz, ¿quién controlará estos recursos, Rusia o Ucrania? No voy a contestar a esta pregunta y prefiero leerlos a ustedes en la caja de comentarios. Y ahora sí, volvamos al principio. Trump acaba de dejar claro que tiene la intención de concluir un acuerdo con Zelensky que sería beneficioso para Estados Unidos al obtener acceso a los metales de tierras raras de Ucrania, así como a otros recursos estratégicos. No obstante, este posible acuerdo enfrenta muchos obstáculos. Aparte de que Rusia controla muchos yacimientos y está por verse si Ucrania los recupera, como mínimo se requerirá una exploración geológica a gran escala, porque muchos de estos minerales se encuentran en zonas de difícil explotación y no se sabe a ciencia cierta qué tan viable sea obtenerlos. En ese sentido, recordemos que hace unos meses el líder ucraniano Volodymyr Zelensky presentó su llamado Plan de Victoria, que entre otras cosas proponía explotar conjuntamente con Estados Unidos minerales raros y estratégicos, en particular litio y titanio, a cambio de ayuda militar estadounidense, el ingreso de Ucrania en la OTAN y el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas ucranianas. Según el Financial Times, este punto de interés estratégico, el del intercambio de ayuda militar por recursos naturales, así como la propuesta ucraniana de sustituir parcialmente el contingente estadounidense en Europa por tropas ucranianas, interesaron muchísimo al entonces candidato republicano Donald Trump, que en estos momentos ya se encuentra instalado en la Casa Blanca. Y ese interés oculto hace meses ya ha sido confirmado por el magnate, al que no entendemos si quiere poner fin al conflicto ucraniano o quiere quedarse con los recursos ucranianos. Ya me lo dirán ustedes en la caja de comentarios.
La propuesta de Trump llega en un momento en que su nuevo gobierno ha reducido la ayuda financiera a países extranjeros, obligando a muchas agencias de ayuda en Ucrania a suspender sus actividades, dejando al país en una búsqueda desesperada de financiación alternativa para programas críticos, incluido el apoyo a la destrozada red eléctrica del país y la rehabilitación de veteranos de guerra, publica el diario The New York Times. Zelensky, por cierto, ya enfatizó que la reciente congelación de ayudas internacionales por parte de Estados Unidos no afectó la ayuda militar estadounidense asignada por la administración Biden, que se preocupó antes de terminar su mandato de que las armas siguieran llegando a Ucrania por varios meses. Sin embargo, Trump ha expresado desde hace tiempo su renuencia a suministrar a Ucrania armas y equipos militares por valor de miles de millones de dólares, argumentando que es demasiado caro para Estados Unidos, pero su propuesta de cambiar ayuda militar por minerales estratégicos puede cambiar las reglas del juego. La propuesta de Trump de entregar más ayuda militar a Ucrania a cambio de recursos naturales, como las tierras raras, es coherente con la estrategia de política exterior de acuerdos ventajosos que Trump ha aplicado sistemáticamente desde que regresó al poder. En particular, Trump utilizó el poder económico de Estados Unidos para presionar a sus aliados, como Colombia y México, para que aceptaran sus demandas o al menos comenzaran a discutirlas. Y al final Trump logró su cometido. Los aranceles a Colombia no sucedieron y los aplicados a México se congelaron por el compromiso de estos países de colaborar con los deseos del mandamás mundial. En resumen, las amenazas trumpistas funcionan, al menos con sus aliados, a quienes Donald los ha cogido por los egos. En respuesta a la declaración de Trump sobre el intercambio de ayuda militar por recursos, un alto funcionario ucraniano dijo al The New York Times que Ucrania estaba dispuesta a trabajar con Estados Unidos en acuerdos sobre tierras raras si Estados Unidos proporcionaba suficientes garantías de seguridad para mantener los recursos fuera de las manos rusas. Las autoridades ucranianas afirman que el país tiene depósitos de más de 20 metales raros clave y algunas empresas de consultoría e inversión estiman el valor combinado de los depósitos en varios billones de dólares. Pero los expertos advierten que su valor real es difícil de evaluar porque muchas reservas son inaccesibles. Además que, como ya he dicho, varios territorios ucranianos llenos de recursos están bajo control de Rusia. Y es todo esto lo que precisamente complicará el trato de Trump con Ucrania. Me gustaría subrayar que Ucrania planeaba firmar un acuerdo con la administración Biden sobre cooperación en el campo de la extracción y procesamiento de minerales a finales del año pasado, pero las autoridades ucranianas retrasaron la medida, una señal, según funcionarios de ambos lados, de que Kiev estaba esperando que Trump asumiera el cargo para llegar a un acuerdo directamente con él. En diciembre, una delegación del gobierno ucraniano se reunió con líderes empresariales estadounidenses en Washington y realizó una serie de propuestas comerciales, incluida la venta de licencias para extraer minerales clave, ya sea directamente o a través de asociaciones con los titulares de licencias existentes. Sin embargo, en una conferencia celebrada en Kiev hace unos días, importantes empresarios y legisladores ucranianos destacaron que aún es necesario realizar exploraciones geológicas a gran escala para evaluar el verdadero valor de la riqueza mineral del país, sin olvidar que Ucrania ya ha perdido ante los rusos vastas reservas de recursos naturales. Para variar, los rusos se están acercando rápidamente a otros depósitos importantes. Por ejemplo, las tropas rusas se encuentran a menos de 10 kilómetros de otro gran depósito de litio en la región de Donetsk, en el sureste del país, y es muy probable que Ucrania lo pierda o ya lo haya perdido mientras usted recién ve este video. Si el apoyo occidental para Ucrania se debilita, las reservas ucranianas de minerales estratégicos quedarán a merced de Rusia y China, advierte el ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, enfatizando que la demanda mundial de estos minerales está creciendo, impulsada por la transición hacia la energía limpia, el auge de la tecnología digital y la actual carrera armamentista entre las potencias mundiales. Y es que Ucrania es, por ejemplo, uno de los principales exportadores de titanio y manganeso a
Estados Unidos, donde se utilizan en las industrias aeroespacial, siderúrgica y automotriz. Si Rusia toma el control de estos territorios, Moscú y sus socios obtendrán acceso a vastas reservas de recursos naturales que les permitirán fortalecer sectores clave como la defensa y la energía y hacer realidad sus ambiciones geopolíticas, asegura el ministro estonio, recordando que el mismo Zelensky propuso a las potencias occidentales ayudar a Ucrania a preservar sus recursos naturales para beneficio de sus aliados europeos y norteamericanos. Por eso, para Occidente es sumamente importante garantizar que Ucrania tenga control no solo sobre su territorio, sino también sobre sus recursos, algo que a estas alturas de la guerra se ve bastante complicado. La propuesta de Trump a Ucrania obviamente no quedó libre de críticas. El canciller alemán Olaf Scholz considera que Ucrania debe poder garantizar su recuperación económica del conflicto utilizando sus propios recursos y calificó de muy egoísta y muy egocéntrico por parte de Trump utilizar los recursos ucranianos para financiar el apoyo a la defensa de ese país en guerra. Mientras tanto, Zelensky acaba de reconocer que sin el apoyo de Estados Unidos, los territorios y los recursos ucranianos ya controlados por Rusia serán imposibles de recuperar. De ahí que muchos se pregunten, entonces, ¿no es mejor empezar a negociar la paz? Estimados amigos, ¿cómo creen ustedes que terminará este conflicto? Si es que termina, claro está. Los leo en los comentarios. Un abrazo y hasta la próxima.